Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hiperbólico. Les saluda Armando Carrasco. El tema de hoy, imagen corporativa, reputación y manejo de crisis. En la correcta gestión de la imagen de una empresa, no solo intervienen los elementos básicos de comunicación, sino que en la actualidad también se deben considerar otras variables como el acceso a la información, la alineación de los discursos y las acciones corporativas, la responsabilidad social y las oportunidades de desarrollo para sus colaboradores. En un entorno donde la reputación se enfrenta con el manejo de crisis, la cultura de cancelación y las redes sociales, es imperante conocer cómo la identidad de una marca o negocio puede sortear estas situaciones, reconstruirse y salir fortalecida. Y para comprender mejor este tema, hemos reunido a un panel de expertos: Abdiel Antonio Gutiérrez, Inteligencia en Comunicaciones, estratega y conferencista; Margoria Tejera, directora de Gestión de Riesgos y Comunicación Corporativa de JIC, presidenta de DIRCOM Panamá; Luigi Avilés, responsable de Comunicación y Relaciones Públicas; Cristian Robles, gerente de Marca Corporativa y Relaciones Públicas; Isabel Dalense, comunicadora y experta en manejo de crisis. Abdiel Antonio, arrancamos contigo. ¿Qué tan importante es hoy el concepto de reputación para la imagen de una empresa? Es importantísimo, yo diría que tan importante que llega al nivel de vital. Realmente vista la reputación como un activo intangible, cuantificable y que forma parte del patrimonio de la empresa. Importantísimo mantener, cuidarla, aumentarla en lo posible, de manera de ir generando un capital reputacional lo suficientemente robusto para la sostenibilidad, la continuidad de la compañía y también para enfrentar eventuales situaciones que en algún momento se van a dar, porque en este mundo cambiante, variante, volátil hasta cierto punto, todas las empresas, no importa qué nivel de excelencia gestionen su reputación y en total su gerencia a nivel de administrativo, siempre van a haber riesgos. Y ese es otro punto que creo que en esa definición tan completa que hiciste al principio hay que agregar también el tema de riesgo, que es uno de los puntos, de los temas a los cuales estamos expuestos todos los que estamos viviendo el mundo corporativo también y cualquier persona. Así que definitivamente yo creo que la reputación viene a ser una parte importante del capital de la empresa. Como dije anteriormente, es como decir el banquito que uno tiene ahí para enfrentar en el momento que se van a dar situaciones previstas o imprevistas. ¿Las empresas están realmente conscientes del activo que es su imagen corporativa y esa reputación? Yo creo que estamos en un momento de crecimiento y de toma de conciencia. Yo creo que estamos despertando a eso. Hasta este momento todavía me sorprende ver que muchas empresas están anquilosadas en el concepto único de las relaciones públicas, de la gestión de imagen, del gabinete de prensa. O sea, todo este tipo de cosas que todas juntas vienen a complementar el trabajo de la gestión de la imagen corporativa y de la reputación. Pero me preocupa a veces, sobre todo cuando hablo con clientes, potenciales clientes, que reducen el tema de comunicación o lo reducen a un tema de relaciones públicas o de imagen, cuando en realidad aquí estamos viendo un concepto integral que une transversalmente todos estos aspectos que son importantes para mantener, y como dije anteriormente, para tener la solidez y para tener la continuidad del negocio. Así que es muy importante, pero creo que todavía en general estamos creciendo y todavía nos falta un poquito tomar conciencia de cuán importante es la reputación en el contexto de una gestión administrativa de un negocio. Mira, yo creo que aportando un poco a lo que Abdiel muy bien expresa, si hay algo que ha demostrado la intensidad de las redes sociales hoy en día, es que no importa el tamaño de tu empresa para la gestión de la reputación. Hoy en día vemos cómo, y podemos tomar ejemplos de nuestro acontecer nacional, como empresas pequeñas, si recuerdan, hubo un caso de una empresa que vende ropa, que tiene una tienda, por un mal manejo con un cliente, el cliente sacó la conversación del ámbito privado, que aunque WhatsApp es una red social, es un espacio privado, lo visibilizó en redes sociales y eso se le convirtió en una crisis. Entonces es una empresa pequeña que realmente no suele pensar en estos temas de comunicación,
pero lo que han hecho las redes sociales es que justamente el manejo del tema corporativo y el manejo de la reputación se vuelva cada vez más importante. Entonces, como bien dice Abdiel, ya no estamos limitados, las organizaciones ya no están limitadas simplemente a una gestión de PR o solamente un tema de prensa o un manejo de medios, ni tampoco un entorno 100% digital. Entonces, el manejo de la reputación y por ende la atención a las crisis dentro de las organizaciones pueden darse a cualquier escala. Evidentemente, lo que nosotros los expertos en comunicación recomendamos a las organizaciones es que mientras más maduren los temas corporativos, más preparados estarán, ¿no? Entonces creo que es un poco hacia allá donde va. Coincido con Abdiel en el sentido de que es una disciplina que está creciendo y modificándose cada vez más. Y creo que nosotros los que estamos liderando comunicaciones en este momento tenemos un momento histórico para nuestra profesión de poder visibilizar eso dentro de nuestras organizaciones y poder darle el valor y demostrar a las organizaciones el valor que tiene el manejo de la reputación. Que si bien es cierto, es un intangible, al final sabemos que es un intangible que aporta en lo tangible o impacta en lo tangible, en tus ventas, en cómo te ve la población, incluso en tus acciones si las empresas son de orden público, ¿no? Entonces es un poco como nosotros desde este punto de vista hoy en día tenemos pues ese privilegio de ver cómo nuestra profesión está tomando ese vuelco relevante dentro de las organizaciones. Y ya no se trata solo de grandes empresas, también pequeñas empresas tienen que comenzar a mirar estos temas. Yo ahí quería aportar algo muy corto y yo creo que también ahora los comunicadores sociales o más bien los formadores de estos profesionales de la comunicación que están frente a la reputación, comunicación e imagen de una empresa tienen que tomar en cuenta es que definitivamente cuando están formando a esos futuros profesionales no se les toca estos temas como tal de reputación y me ha tocado porque digo, yo no tengo una carrera profesional extensa hasta el momento, pero en lo poco que he estado en este mundo de comunicaciones, he encontrado a estudiantes que llegan a hacer sus pasantías a la empresa y no saben ni siquiera qué significa reputación o por qué hay que trabajar de reputación. Entonces también hay que echar un poquito para atrás y ver cómo se están formando a esos futuros profesionales. Lo que prefiero, Marco, vamos contigo. Yo creo que hay un tema importante, un punto donde quizás mezclamos el tema del manejo de crisis y antes de llegar al manejo de crisis hay un concepto de gestión de riesgos. Si nos puedes ahondar un poco en este tema. Sí, yo creo que más que ser un cambio de nombre es la realidad y eso también tiene que ver un poco con lo que hablaba Cristian, ¿no? Cómo nos vamos preparando para estos temas, pero que también tenemos que entender que esta es una profesión que va evolucionando, ¿no? Y hace, si acaso 5 años atrás siempre hablábamos de crisis, había direcciones de crisis y manejo de crisis, pero realmente hoy en día tenemos que dar un vuelco y hablar de una gestión de riesgo, porque los riesgos están afuera. Pueden ser riesgos operativos, riesgos estratégicos, riesgos administrativos, pero también está lo que conocemos como el riesgo del entorno. Eso que decía Isabel, esa persona que se va a quejar en redes, esa persona que está constantemente ahora con este megáfono que tenemos en absolutamente todas las plataformas. Entonces, ya no te puedes cerrar a la banda de decir que esto es una crisis, porque siempre vas a estar como con el agua hasta el cuello. Tienes que entender que son riesgos que están afuera, que algunos riesgos los puedes controlar o minimizar, otros no dependen de ti y te pueden impactar. Entonces, la propia estructura de la organización y nosotros como profesionales de la comunicación tenemos que dar el giro a empezar a ver cómo administramos esos riesgos. Y para mí muy importante, Armando, no solamente la gestión, sino cómo los puedes prevenir. Y hoy en día esa combinación de inteligencia humana e inteligencia artificial es clave. Y tal vez eso en mercados más modernos que el de Panamá están tal vez un poquito más adelantados, pero tiene que ser una prioridad también para las empresas porque ya no dependemos, como decíamos en el popular panameño, del olfatómetro, ¿no? Yo creo, yo pienso, yo veo, leí el periódico y esto puede venir por acá. Hoy en día están las herramientas tecnológicas allí, está la inteligencia artificial, está el learning machine allí, que si yo hago una búsqueda y una escucha hacia atrás, 1 mes, 2 meses, 3 meses, te das cuenta cómo en la conversación te estaba dando las alertas, pero no la vemos
porque estamos con una medición de decir cuántos likes tuvo el video o cuántos compartidos tuvo. ¿Me explico? Entonces es un cambio de mentalidad, es un cambio al que las empresas deben ir un poquito más rápido, ¿no? Y hablar entonces de gestionar los riesgos que están allí afuera. Puede que las empresas entonces estén preocupándose por esa parte cosmética y no por escuchar la conversación que se da entre quienes consumen su producto. Totalmente, y lo vemos mucho porque son temas, y está bien, o sea, no es que una medición reemplaza la otra, ¿no? Cuando tienes un tema de marketing y te mides, y aquí somos esclavos de los KPI, todos los que estamos aquí sabemos qué es esto, oye, cuánto reach tuvo esto, qué gente lo vio, pero te quedas en la superficialidad cuando estamos hablando de temas del entorno. O sea, te traigo un ejemplo sencillo que trabajamos para una empresa grande en España, una multinacional. Cuando empezamos a ver la conversación hacia atrás, incluso un año atrás nos fuimos a la conversación, nos dimos cuenta cómo en su entorno, su gente de interés, llámese clientes, proveedores y demás, ya había una conversación sobre el tema del manejo de plástico de esta empresa, pero no la podías medir viendo los likes del video de responsabilidad social o los 2 posts de LinkedIn del ejecutivo, me explico, pero cuando entras a hacer eso, y por eso te digo que aquí es donde entra la inteligencia artificial y la inteligencia humana a trabajar con las nuevas herramientas y la tecnología, empiezas a ver la conversación y te das cuenta que habían señales para atender. Esta empresa lo hizo a tiempo antes de que, digamos, pudiese convertirse en un riesgo, y pasamos entonces de ver riesgo a oportunidades. Pero son cosas en las que tenemos que avanzar porque las herramientas están afuera. En esa construcción de marca, que es importante en ese día a día, en esa conversación que logramos sostener de manera quizás unilateral con nuestros consumidores o la audiencia, ¿qué elementos debe considerar una marca, un producto, un servicio para lograr esa buena reputación? Porque creo que hemos pasado de hablar de la imagen como tal a considerar la palabra reputación, que tiene el mayor peso, ¿no? Mira, un aspecto primordial e importante que debemos tener en cuenta dentro de las empresas es la creación de un manual para el manejo de crisis, de posibles crisis. Esto lo debemos tener muy en cuenta. Esto más que todo a nivel de empresas grandes es casi ya hoy en día una exigencia. Te piden un manual de crisis para diversas situaciones, y eso como comunicadores nos corresponde a nosotros la elaboración. Debemos tener en este manual diversas estrategias, planteándonos diferentes ambientes que se puedan dar. Tenemos en ese manual que estudiar los posibles riesgos que vayamos a tener. Otra cosa que debemos tener en cuenta en ese manual es una matriz. En esta matriz es donde vamos a poder estar analizando en conjunto en las diferentes áreas. Y te doy un ejemplo en especial. Yo trabajo ahorita mismo en una empresa de construcción, y a pesar de que no es un rubro en el cual yo esté muy familiarizado, tomaron muy en cuenta la opinión de un comunicador a nivel de crisis. ¿Qué tipo de cosas podrían afectar la reputación de un consorcio? Porque yo trabajo para un consorcio. Son 2 empresas extranjeras que llegaron por primera vez a Panamá y llegaron con la preocupación de entender cómo era el panorama de los medios de comunicación en Panamá, porque ellos habían tenido algunas experiencias en África y en Europa no tan buenas, y llegaron con esa preocupación y llegaron haciendo muchas preguntas. Querían saber cómo eran los medios, qué tan agresivos eran, cómo era el ambiente en Centroamérica y específicamente en nuestra región, pues en Panamá en específico. Entonces creamos una matriz de riesgo, de posibles afectaciones, de posibles aliados estratégicos, y es un punto que debe estar en este manual. No solamente los posibles peligros, sino también lo que son los aliados estratégicos. En este caso, en nuestro caso en específico, los medios de comunicación, que son nuestros grandes aliados. No debemos tenerle temor. Muchas empresas le tienen mucho temor a los periodistas. Bueno, yo solamente quería hacer una acotación con respecto a lo que hablas de los aliados estratégicos. Y yo, en todos los años que tengo trabajando términos de comunicación corporativa, si hay algo que he visto, al menos en las empresas donde me ha tocado la suerte de trabajar, es aquella como tal vez poco esfuerzo que se le pone y pocos recursos también a la comunicación interna. En manejo de reputación, en manejo de crisis, es donde más las empresas deberían invertir. No solamente porque, como todos sabemos, un empleado es tu mejor embajador. Eso es algo como una premisa sine qua non de los términos de comunicación. Pero no solamente eso, sino porque además
es el ciudadano que está todos los días hablando con familiares, con amigos, y sobre todo es el que más afectado se ve cuando un evento de reputación o de crisis sucede. Digamos que no hablemos de una crisis de ámbito laboral porque está directamente relacionado, pero digamos que hay una crisis de corrupción. Alguna cosa se destapó, salió, como hemos visto muchas, digamos, casos de estudio en relación a esto, y el empleado es el primero que se siente mal, es el primero al que tienes que atender cuando hay una crisis, es el primero que dice, pero yo ¿para qué empresa está trabajando? Entonces es como, siento que las empresas, si tuviera que enviar un mensaje a las empresas que están preocupadas en términos de reputación, diría trabajen e inviertan más en sus empleados, en la fuerza laboral, en que los colaboradores, ese stakeholder tan importante que normalmente para algunas empresas suele ser transaccional y realmente no hay mucha inversión con respecto al engagement del empleado, que inviertan un poco más, porque en términos de reputación y en términos de manejo de crisis o de gestión de riesgos es una de las claves para superarlo. Los trabajadores, los colaboradores son, por decirlo así, los primeros voceros en una crisis. Son los primeros que van mencionaste el tema de lo que es corrupción y es un claro ejemplo de que, bueno, muchas empresas aquí grandes han tenido estos casos. Entonces, los primeros que van a preguntar siempre son los familiares, la esposa, el esposo, los padres, los hijos. Y si tu colaborador no está bien enterado, no está bien empapado realmente de lo que está pasando en tu empresa, pues va a crear una cadena de desinformación. Entonces es un punto que debemos atacar, porque si tu primer vocero, que es tu empleado, está bien informado, bien documentado de qué en realidad está pasando, ese va a ser el inicio de una cadena progresiva y es tu primera línea de defensa para manejar una crisis, de que tus empleados y tus colaboradores estén claritos en qué está pasando realmente. Habíamos ya tocado el tema de las empresas en cuanto a la anuencia o en cuanto al conocimiento de la importancia de la reputación, pero cuando trazamos la estrategia de comunicación con una empresa, ¿de dónde parte o de dónde nace ese tema reputacional? Lo más importante es el propósito. O sea, tú fijas un objetivo y una compañía en general fija un objetivo y define una promesa. Una promesa que está enmarcada en lo que conocemos como eso, como una promesa de marca. Y a mí sí en este punto me gustaría retomar lo dicho anteriormente, porque cuando hablamos de comunicación corporativa y de la gestión de reputación, tenemos que estar conscientes de que es una tarea multidisciplinaria en la que nosotros nos integramos y en la que participamos con otros profesionales de ramas muy distintas. Realmente a uno le toca en estos roles, pues, ser un poquito abogado, ser un poquito ingeniero, ser un poquito químico, ser un poquito de todo, realmente, y conjugar todas esas disciplinas y entender cuáles son los propósitos y cómo todas esas modalidades se integran en un solo propósito, en una sola promesa de marca de la compañía. O sea, cuando una compañía decide, bueno, esto es lo que yo le prometo a mi cliente, esto es lo que yo le prometo a mi stakeholder, esto es lo que yo prometo. Entonces, a partir de esa promesa, tú comienzas a construir una estrategia reputacional fundamentada en esa promesa y en los valores de la compañía. Yo quisiera también regresar al punto que trajo Margoriet, que creo que es muy importante y tiene que ver con el apoyo en las herramientas tecnológicas y en el apoyo en las nuevas facilidades que te da inteligencia artificial, y agregaría yo también la minería de datos. Bueno, he tenido experiencia realmente con todas las compañías que he trabajado, que hemos tenido situaciones de crisis, y esto siempre lo tengo presente porque siempre me ha pasado, y tiene que ver un poquito con tu pregunta inicial también, Armando, cuando tú decías, bueno, y esto, tú preguntabas también sobre el tema, este tema de crisis. Cuando se dan estas situaciones imprevistas, que pudieran no ser tan imprevistas, siempre sale un jefe que dice, llamen al gringo. Siempre hay alguien que levanta la mano, alguien espectacular que dice, estamos jodidos, la estamos pasando mal, esto no se ve bien, llamen al gurú. Porque siempre hay un gurú, alguien experto, ¿no? Pero ya no estamos en la época de los expertos, de los gurús.
Ahora estamos en la época de los datos. Y el que no sabe leer los datos, el que no sabe apoyarse en estas herramientas nuevas, está condenado realmente al fracaso, porque no es un gurú. O sea, a veces los gurús las pegan, y la verdad que son buenísimos cobrando. Eso hay que decirlo. Pero yo creo más, realmente, yo creo que los tiempos que estamos viviendo son tiempos de datos, son tiempos de análisis, son tiempos de conocimiento, de información. Creo que nos ahorra muchas penurias cuando nosotros confiamos en estos recursos que son increíblemente valiosos y que nos pueden realmente ahorrar malos momentos. Y ahí solo para complementar lo que dice Abdiel Antonio es cierto, porque no solamente se trata de tener los datos, ¿no? Porque aquí también esto va como por etapas, ¿no? Como que, oh, wow, se pusieron de moda las minerías, la gente tenía N cantidad de información, pero si no la sabes interpretar con el contexto, por eso que yo digo que la combinación de la inteligencia humana y la inteligencia artificial es clave para esto, porque no puedes ir la balanza mucho de un lado y del otro, porque tienes empresas llenas de información que incluso les da el propio CRM, que le dan las redes, que no lo cruzan con el entorno, que no lo cruzan con los riesgos políticos, con riesgos administrativos. Entonces, de nada te vale tener la data ahí si en efecto no haces el análisis. Como bien decía Abdiel Antonio, incluso ves en grandes empresas, sobre todo internacionales, que existe un jefe reputacional, o sea, un chief officer exclusivamente para ver el tema reputacional, porque eso es transversal para toda la organización. Margarita, es que yo creo que ese es uno de los temas más complejos realmente en este trabajo. Cuando tú comienzas a diseñar un plan estratégico y tú dices, bueno, necesito muchos datos y necesito mucha información para cruzar. Pero en esta circunstancia, cuando tú le preguntas al cliente especialmente, dices, bueno, ¿y qué queremos saber? Ahí es en donde tú te das cuenta que nos estancamos. Lo primero que tienes que definir es qué quieres saber. En minería de datos es dificilísimo, y sobre todo en este momento, porque ahora tú tiras una escucha y te sale 1 millón de datos. Ahora, ¿tú qué quieres saber? ¿Qué necesitas saber realmente para poder diseñar una estrategia coherente que te lleve a los objetivos que planteamos, del cual hablamos al principio, a tu promesa de marca, a lo que tú habías prometido a tu stakeholder? Entonces, esa para mí es la parte más compleja que estamos viviendo en este momento, porque las herramientas están ahí. Entonces ahora todos vivimos un Disney World de los datos y tenemos, o sea, las herramientas extraordinarias que están, y algunas muy económicas, porque a veces a veces pensamos que estas herramientas tecnológicas son carísimas y que las aplicaciones y cuánto me va a costar la licencia, y tú te das cuenta que en función del riesgo que estás viviendo, lo que te va a costar es nada. Pero, ¿qué necesitas realmente saber? ¿Qué estás buscando realmente para poder diseñar una estrategia coherente y que cumpla con el objetivo que te planteaste desde el principio? Quisiera hacer un aporte adicional a lo que comentan los colegas, y tiene que ver también con lo que dijo Cristian con respecto a la formación de esos profesionales o de esos gabinetes de comunicación. Hoy en día, como dice Abdiel, si no analizas bien los datos, la misma corporación puede encender una crisis, puede atizar un fuego donde no había un fuego tal, simplemente por tomar una decisión premeditada, no analizar los datos, no entender el alcance de las comunicaciones, por sobreestimarlas o por subestimarlas. Entonces, sí es importante que los equipos de comunicación también aprendan ese análisis crítico de los datos y puedan tomar decisiones, porque los datos están para tomar decisiones. Pero si no lo sabes analizar bien, entonces puedes tomar las decisiones incorrectas. ¿A quién no le ha pasado, por ejemplo, en la compañía, cualquiera que tú estés, que hayas pasado, que de repente se suscita una situación de aparente crisis en la que toda la compañía se está circulando el mismo video viral? Entonces dice, todo el mundo está hablando de eso. El país entero, el mundo entero está hablando de esto. Y son la misma gente reenviándose el mismo contenido. Y realmente no está pasando nada verdaderamente importante. Pero si tú ejerces haces el ejercicio de escucha adecuado, te vas a dar cuenta que estás frente a una nimiedad. Que realmente la cámara de eco. Y ahí es cuando te das cuenta que la formación no solamente es descendente, sino ascendente también. O sea, nosotros también tenemos la responsabilidad de formar a nuestros líderes, que son los que además nos impulsan a hacer esas acciones de comunicación, a decir, un momento, miren los datos, analicen, miren que esto no es así como pensamos, no entren
en la cámara de eco justamente de todos nosotros acá. Tomemos las decisiones con cabeza más fría. Así es, así es. Hay una palabra que resuena muchísimo cuando tocamos el tema de reputación y es coherencia. Es un poco ser congruente en ese discurso y en las acciones. Y quisiera, por la experiencia también de Cristian y de Luigi, conocer un poco más sobre cómo podemos aplicar este concepto de coherencia. Sí, mira, yo creo que muchas de las cosas que se ha dicho aquí es que primero entendamos dónde queremos ir, ¿no? Dónde queremos estar. Entonces, en la medida que nosotros, que una organización entienda a dónde va a estar trabajando en su reputación, en sus comunicaciones y demás, de esa misma manera puede tener un mensaje claro que te lleve a esa tal vez coherencia de lo que estás hablando, ¿no? De tener un mensaje coherente. Y todo se basa definitivo, mira, hablaban también acerca que llegaban los gurús, de que llegaban los otros jefes que en su mente pues se imaginaban situaciones de crisis que no estaban pasando, y ahí es donde estamos nosotros los profesionales de comunicación para hablar y explicarles también, hacer entender, porque yo creo que ahí es una parte difícil, un trabajo importante es que nosotros hagamos entenderle a ellos cómo se maneja esto, porque al final todo el mundo piensa que es comunicador y puede manejar una situación como tal, y van buscando de inmediato soluciones que al final pues no llevan ese mensaje coherente y lo que buscan es empeorar una situación. Entonces, siempre que se tenga ya como visto cuál es ese propósito, ese camino que tú tienes trazado y que ya has trazado también con todo tu equipo, que son profesionales de otras áreas, como decía Abdiel, yo creo que ahí entonces cuando se logra entender eso, podemos entonces sentar las bases de que podamos tener un mensaje coherente y afrontar cualquier situación en un momento dado cuando lleguen. Así es, bueno, hay cosas que nosotros debemos tener muy en cuenta, además de la coherencia, y son detalles o cosas que no debemos hacer, errores que son muy comunes en las empresas que no toman en cuenta la comunicación como algo importante, que esto es hoy en día muy común, y es muy común más que todo en nuestros países, más que todo en Latinoamérica como tal. Hay muchas empresas, corporaciones, compañías que no le prestan la debida importancia a lo que es la comunicación. Hay errores que cometemos como por ejemplo improvisar. Eso es un pecado mortal hoy en día. No reaccionar a tiempo, por ejemplo, también. Antes se hablaba de que había un espacio determinado de tiempo de unos 60 minutos en lo que tú podías reaccionar ante cualquier adversidad. Hoy en día, como ustedes bien lo mencionaban, estamos absortos en el mundo de las redes sociales y la inmediatez es algo que es nuestro día a día. Entonces, es algo que debemos tomar en cuenta y que ha cambiado. No reconocer nuestros errores como empresa, por decirlo así, es un error, valga la redundancia, que cometen muchas veces las empresas. A veces las personas prefieren aceptar el error de una persona, de un funcionario, de una empresa como tal, la perdonan antes de que, o lo prefieren perdonar el error a que les mientas en la cara. Eso indigna y molesta mucho más a la persona. Y mencionando otra vez el tema de las redes sociales, es algo letal, que castiga mucho a las empresas. Y lo que estamos hablando acá, lastima la reputación de las empresas, que te puede llevar incluso, una mala reputación te puede llevar incluso a la bancarrota. O sea, hablamos de algo muy importante como es la reputación y la marca, ¿no? Entonces pienso que son aspectos que debemos tomar en cuenta y que no debemos pasar por alto. Lo que pasa también, y hablando de ese balance, esto es como la gente que va al gimnasio. Hay gente que va al gimnasio y dice, ay, que yo quiero desarrollar unos bíceps excepcionales, o quiero desarrollar las piernas, o quiero desarrollar... la gestión reputacional es así. En verdad, tú no puedes perder de vista ninguna de las partes de tu cuerpo, porque si no te vas a desarrollar de una forma muy desproporcionada y un poquito anómala, ¿verdad? O sea, todo lo que estás buscando en imagen lo vas a perder, porque realmente se te desarrollaron más los brazos que las piernas, o no realmente lograste la condición física necesaria, aunque hayas tenido un cuerpo excepcional, la condición física para rendir ciertas etapas de la vida. Así es esto, o sea, tú no puedes desatender, por ejemplo, la parte de la gestión de comunicación interna porque te vas a dedicar solamente a la gestión de gobierno, o voy a dedicarme solamente a planificar gestión de crisis y te olvidaste
de tu gabinete, o te olvidaste del cliente, o te olvidaste de la presentación, de lo importante que era hacer una presentación convincente ante tus accionistas. O sea, en fin, o sea, todos estos componentes hay que tenerlos presentes y gestionarlo de una manera coherente y coordinada para que realmente el efecto sea tangible y sea evidente, porque si no, pues sí, a lo mejor durante un tiempo tus empleados van a estar contentos contigo si sienten que tú lo estabas tratando bien, si le mandaste la camiseta, si le enseñaste la cuña primero, si hiciste todo este tipo de cosas. Pero al cabo de un tiempo, si no supiste gestionar tu relación con tu cliente, con la gente que te pone una queja, con la gente en la que estás desarrollando un proyecto, con la comunidad, etcétera, etcétera, al fin y al cabo eso se va a ir disipando todos los otros esfuerzos que tú vas realizando. Por eso es que es tan importante ese aspecto que tú traes ahora, Armando, que es el aspecto de la coherencia, y es traer todos los elementos que se integran transversalmente en la gestión de comunicación y la gestión de reputación de una manera coordinada, paralela y coherente. Que al final la reputación es una valoración global. Es como ese boletín, ¿no? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, aquí los que tenemos cierta edad, en el boletín nos enfocábamos y así hacían las empresas en la parte de arriba del boletín, puros indicadores, números, cuánto rendí, cuándo tuve, cuándo estoy. Pero ¿qué pasaba con esa cajita abajo del boletín donde estaba honradez, responsabilidad y puntualidad? Imagínense que así mismo es como vemos ahora la reputación. Ese boletín ahora es global y está teniendo mucho más peso la parte de abajo, donde ustedes ven las crisis que tienen empresas por temas de LGTB, por temas de derecho a la mujer, por la forma en la que se expresan. Tenemos grandes empresarios como Jeff Bezos, que tuvo una crisis por una incidencia matrimonial que no tenía absolutamente nada que ver con su desarrollo, digamos, profesional y los números de su empresa exitosa, pero miren lo que les provocó en su reputación. Entonces, al final es una valoración global y es un tema de trabajarlo integralmente. Y McKinsey me gusta mucho porque en los últimos tiempos había preparado un paper y ellos dicen, para tener éxitos en estos tiempos de incertidumbre hay que tener resiliencia reputacional. O sea, no solamente estamos hablando de reputación solo, sino del apellido resiliencia, que también se puso muy de moda porque lo vivimos en carne propia con el COVID. Entonces, ese es un valor que está allí, que se sigue regenerando y que las empresas tienen que ser resilientes. Y ahí, Armando, creo que un tema que no se nos puede quedar fuera de esta conversación es que si hablamos de gestión de los riesgos, también es la preparación de ese equipo. Y pasa un poco lo que dice Isabel y Abdiel Antonio en su momento. ¿Qué pasa cuando yo enfrento la crisis y resulta ser que yo ni tan siquiera tengo una buena lista de mis propios embajadores, no tengo un CEO con un Twitter, nunca le di un entrenamiento? Entonces estás en medio de las crisis y las herramientas elementales de comunicación 0.1 no existen y no están. Entonces, ¿cómo tú sales con toda la compañía? No tienes proveedores alineados, no tienes trabajadores, no hiciste tu simulacro, no tienes las cosas preparadas, ¿no? Y todo eso obviamente llevado a lo digital. O sea, no te vale que en plena crisis me sacas un mamotreto de este tamaño que es el manual de crisis y va a buscar la página 276. Si eso no lo tienes digitalizado, si eso no lo tienes listo en un app, donde tú haces la conferencia de las 5 personas y apruebas, donde recibes el monitoreo, donde no has hecho simulacro en espacios de ataques, por ejemplo, de ciberseguridad. Si no volvemos de nuevo a cruzar esa parte de tecnología que tenemos con las herramientas clásicas de comunicación, ahí tenemos un gap interesante que cubrir todavía. Así es. Sí, mira, yo creo que lo bueno de ahora es que se ha entendido un poco y las organizaciones han entendido la importancia de la reputación, que ahora hasta lo ven en temas de competencias, ¿no? O sea, quiero estar entre los primeros números de ser reconocido como una empresa con una buena reputación. Y yo creo que ahí también va el juego de lo que estamos haciendo, que no solamente se está en una empresa esperando una crisis, o el comunicador profesional comunicador social no está en una empresa solamente esperando que pase una crisis para ponerse a trabajar, sino que también
pues es un trabajo que a lo largo del año se va construyendo reputación, como decía Abdiel, sin descuidar los diferentes escenarios que nos presentan. Y precisamente esas mediciones que tienen esos apuntes de los niveles de empresas que ocupan los primeros puestos de reputación dan esa data que necesitamos para armar planes con los diferentes stakeholders. No es quedarse sentado solamente con el manual en la mano a esperar que llegue la crisis, sino ir trabajando a lo largo del año y tener un plan para cada stakeholder, ¿no? Para ir construyendo esa reputación. Y lo bueno es eso, que se mantenga en esa competencia. Yo me lo disfruto, yo creo que es como una de las metas, un KPI que tenemos anual, y es seguir subiendo esos puntitos en reputación. A nivel de experiencia, Margo y Abdiel Antonio, ¿qué ha cambiado en el manejo de esa reputación empresarial? ¿O realmente antes no se consideraba el tema de tener una buena reputación a nivel como imagen corporativa? Sí, yo creo que sí ha habido un cambio total, y lo hemos visto porque incluso tienes asociaciones como la Asociación de Banca de Europa, en la que ya señala que es un riesgo reputacional y existe. Eso antes era así como intangible, esta cosa que la gente pensaba que era un poco más de imagen y que de repente lo que tengo que hacer es un mejor comercial o hacer un evento para los clientes. O sea, han entendido, y volvemos a lo mismo, es un eje transversal, es una valoración global, y las empresas cada día son más conscientes, algunas por iniciativa propia y otras porque lo han vivido en carne propia. O sea, el paradigma de comunicación cambió con la irrupción tan fuerte de las redes sociales. Y se estableció algo de lo que hemos hablado mucho también, que es la hipertransparencia. La hipertransparencia llegó a ser ese elefante azul dentro de la vidriera y ha puesto absolutamente a todas las empresas, independientemente del tamaño que son, a entender el valor de la reputación y eso cómo te puede afectar tanto en tus resultados tangibles como intangibles. Que es cierto que hay algunas empresas que lo tienen que preparar, sí, pero yo creo que el hecho solamente de que la conversación esté afuera, de que haya buenos y malos ejemplos de cómo se ha visto afectada la reputación de las grandes empresas, los está obligando a tomar esto de una forma un poco más organizada e integral. Esto es 360 y tú no te puedes ir a dormir y pensar que ya todo, cumpliste el checklist operativo y te fuiste a dormir. O sea, esto es un valor que es a través de toda la empresa y que lo tienes que cultivar absolutamente con todos los stakeholders, porque al final volvemos a lo mismo, es el boletín, es la nota que te da. Entonces, esto es parte divertido porque tienes que mantenerlo 360 y cuidarlo y no verlo como algo negativo y preocupante. Hay muy buenas cosas que sacas cuando tienes buena reputación. Cosas que se pueden generar en una crisis, resulta ser una oportunidad para las empresas de algo que no había visto. Entonces, a mí particularmente me gusta verlo más con un foco positivo que negativo, porque como te digo, estamos en la era de gestionar estos riesgos. Están allí y van a seguir aumentando. Yo creo muchísimo en el punto de Margo, porque, y en realidad, pero también pienso que estamos, como decía anteriormente, en una etapa de crecimiento, ¿no? O sea, si nos ponemos a ver el ejercicio de lo que nosotros hacemos hoy día, hace 20 años, era un poquito más artesanal. Yo creo que a medida que hemos ido avanzando en la tecnología, en la apertura de las fronteras, en la llegada de nueva gente también, porque aquí ha estado llegando gente nueva y está llegando nuevas agencias de comunicación, o sea, que nos han hecho, de las cuales hemos aprendido mucho, pero todavía necesitamos ir labrando en ese camino, porque también, si recuerdan, hace un momento yo le ponía el ejemplo del gringo, del gurú, ¿verdad? Cuando no hablábamos tanto de datos, sino de la inteligencia superior de alguien magnífico que tenía la brillantez de ver los temas en contexto y darte una solución rápida. Pero también han existido estos tiempos en la que el sector de comunicación llamado relacionista público, comúnmente, ¿verdad?, estaba en una esquina y entonces cada vez que pasaba algo o salía entonces el jefe decía, llámate al de PR, llámatelo para que venga. Entonces, y esos tiempos ya pasaron, porque ahora, como decía anteriormente, nosotros somos como una especie de catalizador de todas las disciplinas que están envueltas en la compañía y transformamos una cantidad de insumos que antes se consideraban desechables en insumos de comunicación, de acercamiento a todas nuestras audiencias,
y lo convertimos en un producto interesante. Y ya no solamente, ya no estamos en esa condición de llámate al PR, sino que cuando se está comenzando a gestionar la estrategia de la compañía en cualquiera de sus ámbitos, tenemos que estar presentes para ser parte del diseño estratégico de la empresa, de la gestión de la empresa. Pues si te llamaron después que todo estaba hecho, créeme que ya arrancaste con un pie atrás. Y créeme que la crisis está prendida. Exactamente. Entonces esa es otra etapa, yo creo que ha sido, que está siendo superada en gran parte, pero como dije, bueno, todavía hay que arar un poquito más. Hay que arar un poquito más y seguir pues creciendo, pero bueno, es parte de los retos, ¿no? Hay que invitar siempre a los abogados del diablo, que son los que están ahí siempre buscando esos escenarios de posibles cosas que pueden pasar cuando se están armando esos planes. A mí me gustaría aportar un poco a eso que decía Marguerite de la resiliencia. Yo creo que todos sabemos, tú puedes pasar años construyendo una reputación y una crisis, tal vez un tema operativo. Recientemente vimos también un ejemplo de un banco de la localidad, por un tema operativo, tiene años trabajando fuertemente reputación, es una marca querida dentro de la sociedad, y por un tema meramente técnico, digamos, su reputación se vio fuertemente afectada. Si bien es cierto, la reputación se ve afectada cuando suceden estas cosas, si tú trabajas la reputación, el gap de respuesta y de recuperación se acorta. Entonces, si tú tienes una gestión efectiva, puedes reponerte en post-crisis de una manera más efectiva a que si tú nunca has aparecido y nunca le has hablado a tu consumidor ni a la sociedad, ¿cómo pretendemos que la audiencia nos crea? Eso es una cosa. Y la otra cosa también es que en términos de cómo nuestra profesión ha cambiado, a nadie le interesa, a ningún consumidor, pensémoslo como nosotros mismos. A nosotros que somos expertos en comunicación, somos los únicos que estamos pendientes de ver qué es lo que está diciendo X empresa. Vamos a ver qué planes de reputación de RCE están haciendo para ver qué cosas aprendo. Pero la sociedad en general no le interesa, la sociedad en general vive su día a día. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros los comunicadores para desarrollar nuestros mensajes de manera tal que enganchemos a esa audiencia, que tiene tantas mil y un cosas en las que atender hoy en día, que tiene sus temas personales, que tienen los ámbitos de los intereses en los que se apasionan, los ámbitos de trabajo, los temas que están alrededor de ellos? ¿Cómo hacemos nosotros como empresa para decir, bueno, hola, escúchame, tengo algo importante que decirte? Entonces ahí ya ese titular de la empresa X hizo tal cosa, eso está prohibido en comunicación hoy en día, porque realmente nadie engancha y realmente nadie te lee, solo, bueno, los que estamos en este ámbito que tal vez nos interese un poquito más. Es siempre importante tener por decirlo así en lenguaje más coloquial, un colchón de buenas acciones que precedan ante cualquier crisis una imagen, ¿no? Que ya existe una imagen tuya o de tu empresa en este caso, y que la gente asocie tu marca con cosas positivas y que tengas por lo menos algo con que hacer un balance, ¿no? Y que la gente no se quede solamente con lo que está pasando en el momento y piense, ok, fallaron aquí, pero mira, esta empresa hace esto y esto y esto, conozco estos programas de esta empresa, trabajan con las comunidades. O sea, tener un colchón allí que te soporte para este tipo de casos es siempre importante. Nosotros como comunicadores lo que tenemos que hacer siempre es tratar de asesorar y aconsejar de que es importante tener ese colchoncito allí que te ayude en estos momentos y no ser solamente reactivos, sino proactivos para evitar este tipo de cosas es esencial. Y lo que tú bien apuntabas, Isabel, el tema de la responsabilidad social empresarial, hoy en día sí es un aspecto que muchas empresas tienen muy, muy en cuenta, y existen muchos programas y todos los años se van renovando, incluso hay concursos y hay muchas ONG que buscan este tipo de acciones que a la gente que sí, de repente no le dan mucho seguimiento, pero cuando son acciones macro, pues allí prestamos un poquito de atención, y ahí es donde nosotros como comunicadores debemos aprovechar esos puntos o esos focos de atención y maximizarlo, tomarlo en beneficio de nosotros y nuestra organización. Antes en la conversación, Marguerite, mencionaste que en el momento de una crisis había que estar preparado no solamente a nivel empresarial, sino también de esa cabeza de la empresa. Y mi pregunta ¿es saludable que también ese CEO o ese gerente tenga ese canal de comunicación o apoye la estrategia de reputación?
Así es el capitán del barco y es el máximo recurso en un momento de una crisis, ¿no? Tú no sacas al CEO, al gerente en cada momento, pero si estamos hablando aquí precisamente de una crisis, esa tiene que ser la persona. Pero volvemos a lo mismo y sobre todo más de clientes internacionales que hemos visto no tanto, pero todavía aquí en Panamá sí hay cierto recelo del tradicional empresario clásico que dice yo no hablo, yo no comento, yo no digo, yo no tengo Twitter, yo no tengo LinkedIn, yo para qué quiero Instagram, yo qué voy a hacer. Entonces se han quedado demasiado atrás y eso es un tema en que su identidad digital tienen que fortalecerlo porque en el momento de la crisis eso es un asset que tú sacas y además es el que va marcando al resto de la organización. Y yo te diría como siempre, ¿no? Somos un mercado, como bien dice Abdiel Antonio, que estamos en proceso de maduración, hay muy buenos ejemplos, pero creo que si hay algo que puede acelerar el ejecutivo panameño es pensar en ese tema. Volvemos a lo mismo, tal vez nosotros hace 5 años tuviésemos esta conversación y hablábamos de crisis offline, online, eso no existe, eso murió, me explico. Entonces, a algunos les cuesta este tema o quieren gestionar, como pasa mucho con el empresario tradicional, quiere gestionar una crisis digital con un anuncio de página completa al periódico. Exacto. O sea, muero cada vez que escucho esto, pero cuesta un poco esta integración, ¿no? Y que lo entiendan y están. Entonces, sí, a nosotros nos toca este sombrero de estar apañando esa gestión de riesgo, pero también ir preparando. Pero vuelvo, insisto, cuando estos planes se hacen bien, cuando ellos ven KPI que les sirven a ellos, cuando ellos entienden que la reputación es esta moneda de cambio que tiene 2 caras y que hay que cuidarlo y que a ellos les toca una parte, pueden entrar con mucha más facilidad a hacerlo, porque mañana sucede una crisis y no recuerdo a quién le escuché esta frase, pero me gustó mucho y era: cuando sucede una crisis o como está el mundo, no hay lugar donde esconderse y no hay lugar donde escapar. Y es cierto, y ahí ese es el cambio de mentalidad que hay que hacer. Por lo general, estas multinacionales que hoy están en Panamá cambian de CEO constantemente. Entonces, nos esforzamos en hacer un plan de relacionamiento y de posición de ese nombre de la persona que está frente a la empresa y llegan los cambios. Y entonces tenemos que volver a echar atrás, ¿no? Y entonces es importante también siempre mantener esos mismos planes de comunicación con las marcas corporativas para que sean como un espacio también importante para tener ahí un as bajo la manga, como se mencionaba, para estas situaciones donde se tiene que comunicar algo. Sí, es de persona a persona y todos lo sabemos. Yo voy a creer más fácil una recomendación que me dé Armando, Abdiel Antonio o Cristian de algo que yo le compre a la marca, y eso es algo que también revolucionó con la entrada de redes. Entonces, de persona a persona que está la credibilidad, el alta ejecutiva tienen que entender que esto cambió y que tiene que ir poco a poco, de una forma un poco segura, bien acompañada por una buena estrategia, pero que tiene que avanzar en esa línea. Y ahí es donde reafirmo el tema de la comunicación interna. Si bien es cierto, es de boca a boca, no puedes dejar que la boca a boca de tus empleados no sea tus mensajes claves, no sea tus valores, no sea tu organización en su mejor versión. Así es, si tienes una crisis y tú dices la primera pregunta, ¿cuántos empleados tienes? 3.500 empleados. Ok, 3.500 empleados afuera en Twitter, ¿dónde están? ¿Quién? No, aquí la política es restrictiva, aquí nadie puede hacer, nadie puede decir, esto no se pone. Entonces no has trabajado previamente en un employee advocacy con esa gente para ponerlos allá afuera, ¿no? Y todos los que estamos aquí sabemos, las crisis se gestionan y se gerencian antes de que sucedan. Y todas esas cosas pasan antes, pero a las empresas les cuesta verlo, ¿no? Nada más cuando están con el agua en el cuello. Bueno, Luis, yo creo que pues, hiciste al hablar del colchoncito, en ese término tan coloquial, yo creo que estabas haciendo una definición realmente de lo que es la reserva reputacional, ¿verdad? O sea, creo que es una definición muy coloquial de un término un poco técnico, pero que realmente es eso, que tú lo has dicho con una claridad tremenda. Tú tienes que tener una reserva reputacional para enfrentar los momentos difíciles, los momentos complejos. Y de otra parte, creo que lo que estamos hablando en estos últimos minutos, Isabel, es de liderazgo. No hay gestión efectiva de reputación, ni de crisis, ni de nada, si no hay un liderazgo efectivo. Y ese liderazgo tiene un componente personal muchas veces que tiene que ver con la persona que está al frente, como dice Margaret. Pero tomando un poco
el comentario de Cristian también tiene que ver con un liderazgo corporativo, que independientemente de quién sea la persona, cuando hay cultura de comunicación y cultura de gestión de la reputación, no importa quién sea la persona, ahí está el manual del que habla Luigi, ahí están los principios que fundamentan tu estrategia. Y no importa quién sea el CEO, ojalá no sea una persona demasiado compleja, pero si realmente es una persona que que responde a una cultura corporativa, a unos principios específicos, eso no tiene ninguna importancia. Realmente solamente con esos elementos tú puedes realmente ejecutar una estrategia y mantener una coherencia en lo que estás proponiendo. Sí, no solamente de las personas, sino también de las marcas. ¿Cuántas empresas han tenido que enfrentar una crisis sin tener sus canales digitales? De aquí hubo una crisis bien grande de una marca de estas ollas como que hace de cocido en Estados Unidos, no me acuerdo la marca, y cuando ellos se les desata la crisis sale en Twitter. O sea, la propia empresa demoró en darse cuenta de lo que estaba sucediendo porque no tenía escucha allí y no tenía canales. Y ellos tuvieron que abrir ese canal, pero imagínate abrir el canal de Twitter, por más pautas que le quieras poner en el momento que no estaban listos. Entonces, esos canales y esos temas tienes que tenerlos preparados de antemano, tanto a nivel personal como a nivel de las propias marcas, ¿no? La comprensión que puedo hacer de esta parte de Hiperbólico es que no solamente depende la identidad corporativa de la empresa como tal, de ese intangible, sino también de su líder y también poder apoyarse en ese grupo de colaboradores que hacen eco a esa reputación y que definitivamente la gente afuera los identifica como la misma empresa. Estoy aprendiendo muchísimo con este Hiperbólico. Vamos a pasar a la ronda de reflexiones finales antes de cerrar el podcast. Mi mensaje final sería básicamente que al final los términos de reputación te dan ganancias a la organización. Te fidelizan consumidores, te fidelizan empleados, te hacen más fácil las gestiones de gobierno. Entonces, ¿por qué como organización dar la espalda a este tipo de cosas? Es una invitación para las organizaciones que nos están escuchando. No importa, hemos hablado durante toda esta hora que no importa el tamaño de la empresa para hacer gestión de reputación. Por favor, no contraten al sobrino que maneja redes sociales, contratan a alguien profesional que los pueda ayudar. No pasa nada, el sobrino es súper buena gente, súper actualizado, pero necesitan una persona, digamos, liderando estos temas de una manera profesional, porque esto te puede costar el negocio. Y al final, mientras mejor lo manejes, más ganancia tienes, más rédito tienes, más largo plazo y continuidad operativa tienes. Entonces, si bien es cierto, es una gestión difícil en términos de lo que hablábamos de la transversalidad, lo de que el líder lo entienda, lo que tu gabinete también lo entienda, pero es una gestión enriquecedora y que te marca dentro de una sociedad como empresa, como marca o como institución. Bueno, yo lo que pienso es que ojalá las autoridades universitarias, y vuelvo a hablar del tema de las nuevas generaciones, entendieran las autoridades la importancia también de empezar a hablarle desde las aulas a los estudiantes, a los universitarios sobre reputación, sobre manejo de crisis, para que cuando lleguen a tocar las puertas, ya sea a una práctica profesional en las diferentes agencias de comunicaciones o en los departamentos de comunicaciones de la empresa, no lleguen a toparse con la sorpresa de que qué es esto de reputación, cómo se come esto, cómo se maneja una situación de crisis. Entonces yo creo que sí es importante que se empiece a hablar ya de estos temas, lo académico, ¿no?, con respecto a los universitarios. Y sí, como decía Isabel, yo creo que lo más importante para trabajar en la imagen o reputación de la empresa es hacer que tu público interno se la crea. Si tú no tienes unas personas convencidas de lo que tú como organización eres, pues no tienes nada que hacer afuera, porque tu principal público debe ser también siempre tu público interno. Al final, como una conclusión, tal vez algunas recomendaciones, como bien apuntada Isabel, que creo que al final es lo que se quiere llevar la gente de ganancia cuando nos escucha después de una hora, ¿no? Y lo primero, ir por modelos dinámicos y flexibles. Creo que hacia ese lugar va la gestión de riesgos
y eso es una parte que le toca a la empresa como nos toca a nosotros como profesionales. Anticipación es la clave, lo hemos visto no solamente con el tema de datos, sino esto, no insisto, mezclar la inteligencia humana con la inteligencia artificial y la preparación, porque todas estas crisis hay que gestionarla desde antes. Y yo creo que al final la mayoría de los que hemos gestionado alguna crisis lo entendemos y lo vivimos. Las crisis realmente son oportunidades. Suena un poco cliché, suena como que él siempre lo escucha, pero es cierto. Aprende la organización a reforzar su cultura interna de prevención y comunicación, encuentras nuevas salidas y nuevas posibilidades. Entonces, al final también aprovechemos lo que la crisis le enseña a la organización para madurar y para crecer y entender que gestionar la reputación es 365 días al año. La importancia que tiene la imagen corporativa te trae innumerables beneficios. Lo hemos estado hablando a lo largo de esta hora, como facilitar que las personas o que el público se identifique con tu marca, con la marca de tu empresa, de tu organización. Hace que reconozca tus valores, tus principios, tu filosofía. Permite que tus productos o los servicios que tú ofrezcas sean reconocibles, lo que va a aumentar, por decirlo así, tus ventas o el impacto que tú vas a tener en el mercado. Y hablando de mercado, es algo que las empresas deben tomarle la verdadera importancia a la imagen corporativa, porque, como bien lo decía Cristian e Isabel en su momento, ya se ha creado una competencia sana en cuanto a qué empresa o qué corporación tiene una mejor imagen ante el público. Entonces, el mensaje es para esos CEOs, para esos gerentes que tomen importancia de lo que es la reputación de sus empresas. Sí, gracias Armando, ante todo, y a todos los colegas. Yo creo que hemos tenido un ejercicio muy rico de intercambio. Yo solamente pudiera aportar que creo que estamos viviendo tiempos fascinantes. Yo no sé si antes fueron mejores o peores, pero lo que estamos viviendo es único, con una apertura sin precedentes similares en cuanto al acceso a la información, en cuanto a las oportunidades de adquisición de conocimientos, y tenemos que estar consciente de ello. Ya los conceptos de comunicación corporativa se están quedando incluso rezagados en función de la dimensión de los retos que tenemos actualmente. Son muy grandes. O sea, ya nosotros no solamente somos el PR de la oficina del fondo, ahora somos realmente una pieza fundamental dentro de la organización y fundamental para darle continuidad al negocio. Así que lo que nos queda en realidad ahora es seguir aprendiendo, seguir con esa mentalidad y seguir cultivando liderazgos que sean capaces de sostener políticas de comunicación y políticas dentro de la organización que le den sentido a lo que estamos haciendo. Así que yo sí creo que estamos frente a retos enormes, pero también a posibilidades y accesos que nunca antes habíamos tenido. Y yo creo que ese realmente es la ganancia de todo lo que estamos haciendo. Y cuando digo ganancia, porque sí, también hay que decir que en el ejercicio de esta profesión tan variopinta, diría yo, también hay muchas frustraciones, ¿no? En el día a día. O sea, todos los días nos encontramos con incomprensiones, con gente que dicen, bueno, ¿para qué queremos hablar tanto? ¿Para qué queremos salir? ¿O por qué queremos decir? ¿O por qué tienes que estar tú metido en la reunión de los abogados? ¿O por qué tienes que estar...? O sea, todo ese tipo de cosas las vamos a encontrar en el día a día, verdaderamente. Yo creo que eso es parte realmente del crecimiento, pero también tenemos la oportunidad de demostrar de que hay oportunidades en las crisis, como dice Margoriet, que es mucho más que el cliché, que realmente es una realidad. Estamos frente a un panorama formidable en el que nosotros tenemos mucho que aportar. Gracias, Armando. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos: Isabel Dalense, Cristian Robles, Margoriet Tejera, Luigi Avilés y Abdiel Antonio Gutiérrez, todos expertos en comunicación. Un panel insuperable. Según Adrián Cordero, docente en comunicación corporativa, reputación y asuntos públicos, la reputación corporativa es la suma de percepciones basadas en la confianza, el respeto, la admiración y la estima, construidas desde la influencia de tres fuentes: experiencias de stakeholders, mensajes institucionales y conversación con los medios. Esto lleva a las empresas a resultados económicos, sociales y de mercados evidentemente superiores. Así nos despedimos de este hiperbólico Imagen Corporativa,
reputación y manejo de crisis. No te pierdas este y otros episodios de Hiperbólico en el Spotify de Medcon Radio y en mi canal de YouTube. Armando Carrasco se despide. Hasta la próxima.